Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Victoria de Milei en las elecciones de mitad de mandato. Nuevo acuerdo marco salva la tregua comercial entre China y Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a Rusia. Buen desempeño económico en Oriente Medio y Norte de África. La crisis de combustible en Mali provocada por los yihadistas se agrava. Chiroma se autoproclama ganador en Camerún mientras la Comisión Electoral anuncia la victoria de Villa. Riesgos a la hora de reducir la burocracia europea. Comenzamos este repaso en Argentina. En las elecciones de mitad de mandato, celebradas el domingo 26 de octubre, el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo un 40,7% de los votos, muy por encima de las previsiones, que le otorgaban un 35%, y más aún que el principal frente peronista, que obtuvo un 31,7% de los sufragios. Se trata de un hito muy significativo, ya que en estos resultados el LLA contará con 80 de los 257 escaños de la Cámara Baja y 18 de los 72 del Senado. Junto con sus aliados, tiene un tercio de los escaños en la Cámara Baja, suficiente para que sea difícil vetar los decretos de necesidad y urgencia, que son las herramientas ejecutivas que ha solido utilizar Milei para introducir sus reformas, y también debería hacer más fácil alcanzar consensos. Todo ello debería facilitar la gobernabilidad y reforzar a Milei para continuar con su agenda de reformas. Los resultados electorales han sorprendido porque Milei registró una sonora derrota en las elecciones locales del pasado mes de septiembre. Sin embargo, en esta ocasión, La Libertad Avanza llevó a cabo una estrategia electoral sin precedentes por primera vez, ya que se presentó en los 24 distritos del país, de los que ganó en 15. Además, se alió con el PRO, el partido de Mauricio Macri, en 9 provincias clave, Buenos Aires entre ellas, y con fuerzas locales en otras 7. El triunfo más significativo para el gobierno fue la provincia de Buenos Aires, donde logró remontar los casi 14 puntos de diferencia que el peronismo había obtenido el 7 de septiembre y ganar por 0,5 puntos porcentuales. Esta victoria ha venido impulsada en parte por el temor a una mayor volatilidad económica y a la insatisfacción por el liderazgo peronista y probablemente también por el impulso que ha supuesto la promesa de ayuda estadounidense. Ahora bien, el mantenimiento del impulso político va a depender de la evolución de la economía. De momento, los mercados han tenido una respuesta positiva a la victoria electoral de Milei. Los inversores interpretaron el resultado como una validación de las reformas a favor del mercado respaldadas por Estados Unidos, lo que redujo los temores de una devaluación inmediata del peso y un posible incumplimiento de pagos de deuda. El peso se fortaleció cerca del 6%, cotizando a 1.405 por dólar estadounidense. El índice bursátil Merval se disparó un 20% y los rendimientos de la deuda en dólares cayeron por debajo del 10%. También seguimos pendientes de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos tras las duras declaraciones de Donald Trump del pasado 10 de octubre, anunciando nuevos aranceles del 100% en respuesta a las restricciones sobre exportaciones de materias raras por parte de China. Parecía que la tregua comercial quedaba rota y se ponía en peligro el encuentro previsto entre Xi y Trump el próximo 30 de octubre en Corea del Sur. Sin embargo, en la última semana se ha ido relajando la tensión y ambos países han llegado in extremis a un acuerdo este pasado 26 de octubre que permite seguir avanzando en las negociaciones y mantener las agendas presidenciales. Se anunció un acuerdo marco que suspende la imposición de nuevos aranceles adicionales, incluyendo la amenaza de Estados Unidos de aranceles del 100%. China retrasará durante un año la implementación de sus restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y reanuda la compra de soja estadounidense, algo que era una demanda clave de Washington. Se restablece así un marco positivo para la próxima reunión de los líderes y se avivan las esperanzas de alcanzar un acuerdo más amplio y definitivo. Más tensas están las cosas entre Estados Unidos y Rusia. La administración Trump anunció su primer paquete de sanciones financieras importante contra los mayores productores de petróleo de Rusia. El Departamento del Tesoro incluyó en la lista negra a las petroleras estatales Rosneft y Lukoil, en un intento de seguir presionando a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania. Rosneft, controlada por el Estado y dirigida por Igor Sechin, aliado cercano de Putin, y Lukoil, de propiedad privada, son los dos mayores productores de petróleo rusos y juntos representan casi la mitad de las exportaciones totales de crudo del país, según estimaciones de Bloomberg. Las medidas suponen un nuevo giro en la posición de Trump, quien había retrasado la imposición de sanciones relevantes y había anunciado que se reuniría con Putin para discutir un posible acuerdo de paz, un encuentro que finalmente no se va a producir.
Los precios del petróleo se dispararon inmediatamente, con el Brent elevándose por encima de los $64 el barril tras el anuncio de las sanciones. Dado el interés de Trump por mantener bajos los precios de la gasolina, esta decisión indica que su paciencia con Putin podría estar llegando a su fin. En una reunión posterior celebrada en el despacho Oval, afirmó que creía que la gasolina alcanzaría los $2 por galón. Por el contrario, no está claro si las últimas restricciones pueden presionar seriamente a Putin para que finalice la guerra. Dado que el foco de las sanciones se centra en las propias empresas petroleras y no en sanciones secundarias que penalizarían a terceros países que negocian con el crudo ruso, es probable que muchos de esos barriles sigan llegando al mercado, aunque a un coste, eso sí, más elevado. Sin embargo, las medidas podrían tener un fuerte impacto a corto plazo en la India, ya que un tercio de sus compras de petróleo procede de Rusia. Y buenas noticias esta semana para dos regiones, Oriente Medio y el norte de África. El PIB de esa región crecerá en torno al 3,3% en 2025, un punto porcentual más respecto al año anterior. El informe publicado por el FMI esta semana destaca la resistencia demostrada por los países de la zona, teniendo en cuenta el complejo contexto geopolítico. Las economías del Consejo de Cooperación del Golfo crecerán cerca del 4% del PIB, gracias al impulso de los sucesivos aumentos de la producción acordados en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. El dinamismo será mayor en aquellos que están llevando a cabo ambiciosos programas de diversificación económica, como Arabia Saudí, un 4%, y Emiratos Árabes Unidos, un 4,8%. Por su parte, el ritmo de crecimiento del PIB de los países importadores de hidrocarburos se ha duplicado en 2025, hasta el 3,5%, impulsado por el abaratamiento del crudo y el buen comportamiento del turismo y de las remesas. Destacan especialmente Egipto y Marruecos, con un crecimiento superior al 4%. En el lado desfavorable, el informe advierte de la importancia de enderezar el desequilibrio fiscal en aquellas economías que presentan elevados niveles de endeudamiento público, en su mayoría países importadores de crudo como Egipto, Jordania y Túnez. No le van tan bien las cosas, sin embargo, a Mali, que continúa con el bloqueo de combustible establecido por el grupo yihadista JNIM, filial de Al-Qaeda, en el Sahel, que desde principios de septiembre impide prácticamente toda la importación de petróleo y derivados al país. Mali, al igual que sus vecinos Níger y Burkina Faso, lleva años luchando contra la insurgencia islamista armada. En los tres países se han producido sendos golpes de Estado y las juntas militares que ahora los gobiernan han cambiado su histórica alianza con Occidente por apoyo ruso en materia de seguridad, una decisión con la que no se han conseguido avances contra los extremistas. Mali sufre en la actualidad un bloqueo que está produciendo el caos en el país. El gobierno está restringiendo el suministro de combustible, dando prioridad a los vehículos de emergencia, transporte de bienes y transporte público. Además, en la última semana se ha anunciado la suspensión de todas las clases en los colegios durante 2 semanas, dada la enorme dificultad que acarrean los desplazamientos. El ejército maliense intenta escoltar a camiones cisterna de combustible desde las fronteras, pero múltiples convoyes han sufrido ya ataques mortales. También problemas en Camerún, que se encuentra entre las elecciones más disputadas de la historia reciente. 2 semanas después de la celebración de los comicios presidenciales, la Comisión Electoral, sin sorpresa alguna, ha proclamado vencedor a Paul Biya, quien lleva más de 4 décadas al frente del país. Según los resultados oficiales, Biya habría obtenido el 53,66% de los votos, su peor resultado en 3 décadas, con una tasa de participación que no llega al 58%. En paralelo, el exministro y candidato opositor Issa Chiroma Bakari ha denunciado la falsificación de los resultados y asegura ser el ganador de la votación con casi el 55% de las papeletas. La Comisión Electoral le otorga apenas el 35% del total, lo que es, no obstante, el mejor resultado que ha obtenido oficialmente un opositor camerunés. En los últimos días, partidarios de Chiroma han salido a las calles de las principales ciudades del país para denunciar lo que consideran un fraude, desafiando la prohibición de manifestarse. Las protestas se han saldado con 4 civiles fallecidos, multitud de heridos y decenas de detenidos. Se anticipa que los resultados oficiales no solo no calmen las calles, sino que aumenten la tensión en la que vive el pueblo camerunés. Y finalizamos este repaso aquí en Europa. Bruselas se ha embarcado en una iniciativa para simplificar gran parte del complejo reglamento normativo del bloque, bajo la presión de los líderes de la Unión Europea y sus socios comerciales. Este año se ha propuesto simplificaciones de las normas de información sobre sostenibilidad, sobre la cadena de suministro, el impuesto fronterizo sobre el carbono y algunas normas agrícolas, entre otras. Los líderes de la Unión pidieron el jueves a la Comisión que acelerara la simplificación de la legislación en los sectores automovilístico, digital y financiero y que revisara la normativa sobre productos químicos vigente desde hace tiempo en el bloque. El sector químico ha sido uno de los más críticos con el nivel de burocracia, en parte debido al complejo sistema de registro de
productos químicos para diferentes usos en la Unión Europea y a los esfuerzos por prohibir el uso de algunas sustancias peligrosas. Sin embargo, el retroceso en la regulación puede conllevar un riesgo reputacional para los 27, que habían logrado ampliar el alcance de su normativa más allá de sus fronteras. Rolf Payet, alto funcionario de la ONU especializado en productos químicos y residuos peligrosos, señaló que unas normas menos estrictas en la Unión podrían tener repercusiones en los países en desarrollo, que la consideran un referente en materia de legislación. Payet afirmó que la iniciativa de simplificación normativa se encuentra dominada por la narrativa política y no por la idoneidad del proceso desde el punto de vista técnico. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.